con alguna información básica sobre, primero, qué es un movimiento literario y también los pormenores históricos del romanticismo, algunas, algunas características de ese movimiento y después su distribución por países, que hoy esperemos que nos alcance para cubrir el romanticismo, el más no, no sé si es más importante, pero el fundacional, que es el romanticismo alemán, luego el romanticismo francés, el inglés y el estadounidense. Quedan dos pendientes, que es el español y el, de cierta forma, el latinoamericano. Estos tuvieron no tanto auge porque fueron tardíos, llegaron ya cuando el movimiento estaba más bien desgastándose, entonces, pues sí tuvo su relevancia, pero lo principal se refiere a esos países que yo les acabo de mencionar. Entonces, entramos en materia. Me avisan. Bueno, no, todavía no. Parece que no. Ya se ve. Sí, ya se ve, Me profe. avisan si estoy. Ok. Que había dicho que se pausó. ¿Ahora? Sí. Ok. ¿Qué es un movimiento literario? Ya esto lo hemos retomado en el curso de teoría literaria, pero bueno, hay que volver a él. Entonces, cuando hablamos de un movimiento literario, nos referimos principalmente a una agrupación o a un agrupamiento de escritores que comparten ideas similares sobre lo que debe ser una obra. ¿Ok? Sobre lo que debe ser una obra. Es decir, los autores pertenecientes a un movimiento tienen ideas parecidas sobre la manera de escribir un texto, así como sus temáticas. ¿Ok? Entonces, un movimiento literario es como un grupo de escritores que comparten algunos temas, todos, y escriben de manera similar. Ahora, ¿quiere decir que todos escriben de lo mismo, todos escriben igual? No. Habrá algunos que hablen en sus textos sobre los sueños, otros no tanto, pero en general comparten esas Profe, ideas. A ver, disculpe. ¿qué es lo que une? Sí, Tengo un problema con la aplicación, no sé, como que se me sale y así, profe. Soy Alison, no sé si ya me habrá llamado. sí, ya la llamé. Bueno, en esos casos, la clase queda grabada, yo la puedo subir al canal de YouTube. Es que la semana, como no, como era una clase, digamos, todavía de las partes del programa introductoria, no era tanto de materia, entonces me pareció a mí que no era tan urgente subirlo. Pero bueno, igual yo puedo retomar la de la clase anterior, pero esta de fijo va a ir a ese canal. Entonces, es común que las ideas artísticas de un determinado movimiento se plasmen en declaraciones o manifiestos. Ellos van a escribir una especie de declaración de principios sobre lo que ellos consideran que es el arte o su forma de ver la literatura. Entonces, para tener como una idea general, un movimiento literario es eso, una agrupación de escritores que tienen una manera parecida de ver la literatura. Así, agrupación o agrupamiento de escritores que tienen una idea parecida o una forma similar de ver la literatura. Los movimientos literarios normalmente surgen o se ven influidos por contextos históricos específicos también, eso es muy importante. Un contexto histórico o una determinada situación histórica va en cierta forma a parir los diferentes movimientos literarios. ¿Okay? En nuestro caso, ahora lo vamos a ver,
un contexto histórico muy importante fue la Revolución Francesa, que en cierta forma nos llevó al romanticismo. ¿Okay? Los movimientos literarios están en constante evolución, en constante cambio, a diferencia de los géneros, que los cambios son mucho más lentos. La poesía existe desde hace 2000 años y se ha mantenido. Más de 2000 años. Mucho más. Pero el romanticismo tuvo su nacimiento a finales del siglo XVIII, inicios del siglo X y todo el siglo XIX casi. A ver, el romanticismo surgió a finales del siglo XVIII y quedó hasta mediados del siglo XIX. Ya después de ahí murió. Murió como un movimiento, no existe más. ¿Ven la diferencia? Luego ya vinieron otros como el realismo, etcétera, etcétera. Pero, como para que vean la diferencia entre lo que es un género literario y un movimiento, los géneros son más duraderos, se mantienen a lo largo de la historia. En cambio, los movimientos son más cambiantes. Es como una carrera de relevos, los movimientos literarios. Llega uno, inicia un tramo, luego le da paso a otro movimiento literario. Y así va. ¿Cuáles movimientos literarios existen? Está el neoclasicismo, que es el previo al romanticismo. Está el romanticismo, el realismo, el naturalismo, el costumbrismo, simbolismo, modernismo, vanguardismo, posvanguardismo, neorrealismo. ¿En cuál nos encontramos ahora? Podrían preguntar ustedes. Es un debate muy interesante porque la literatura actual, la que se escribe más o menos a partir de 1980 y hasta la fecha, le huye a las etiquetas, le huye a las clasificaciones. La crítica, digamos que es cosa de la crítica, no es cosa de los escritores, ¿verdad? En este caso. La crítica se ha encargado como de agruparlos a varios de ellos en una generación o en un movimiento llamado posmodernismo, pero como tal, como parte de los escritores, no hay un movimiento literario actual. Podemos decir que está, como les dije, si ustedes quieren ponerle una etiqueta, podemos decir que sí, que el posmodernismo, digamos, o la posmodernidad, que viene siendo casi lo mismo. Pero los escritores actuales no les interesa eso ahora. No les interesa. En cambio, los románticos o los realistas, ellos sí se agrupaban, o el vanguardismo, ellos sí se identificaban con un determinado movimiento literario. Pero ahora no tanto. Entonces, eso es la teorización sobre qué es un movimiento literario, cuáles son los movimientos literarios a nivel histórico y en la actualidad, cuál es el debate en torno a eso, ¿verdad? Que como les acabo de decir, pues a ellos no les interesa, a los narradores actuales, a los poetas actuales, no les interesa mucho caer en esas etiquetas, digamos. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Comentario. No, profe, está bien. Ok. Sigamos. Algunas ideas importantes del contexto histórico. Vamos a ver. Voy a narrarles esto que está ahí. En el siglo XVI y XVII, la sociedad era muy diferente como es ahora. ¿Cómo era en ese momento? Habían pocas ciudades, como tal. Habían pocas, no sé, pocas San José, o pocos Heredia, pocos Cartagos, ciudades de esas, de las grandes, con edificios y una gran afluencia de gente. En esas épocas predominaban
las pequeñas ciudades, pero las grandes extensiones de terreno. ¿Okay? Eran miles de hectáreas que estaban a nombre de una persona, nada más, que era el señor feudal. De ahí la palabra feudo. ¿Qué era un feudo? Un feudo eran unos fincones grandísimos de miles de hectáreas que las tenía una sola persona. Y alrededor de esa sola persona, él tenía un montón de siervos, de gente que él le daba la tierra, cierta tierra para que ellos cultivaran. Y entonces esas personas, esos siervos que vivían atados a esa tierra, ¿verdad? Le iban a llevar al señor feudal, qué sé yo, cada mes le llevaban 10 chanchos o le llevaban unas 20 vacas y maíz. Entonces, el señor feudal se enriquecía y obtenía la lealtad de esas personas. ¿Okay? Esa era la sociedad feudal. Ellos eran los dominantes en esa época. A la par de esos señores feudales, habían reyes. Estaban los reyes, que también se beneficiaban de eso. ¿Ok? Entonces, tanto en el siglo XVI, XVII, todavía, la sociedad estaba en función de los reyes y de los señores feudales, que eran personas con mucha tierra, ¿verdad? Con mucha tierra. Y estaban ahí los campesinos pequeños, que eran llamados siervos, que le rendían tributo a los señores feudales. En las ciudades, no era que no había ciudades, había ciudades, pero no tan desarrolladas. Había artesanos y habían algunos sectores aristócratas, que eran como una clase media, digamos. Entonces, por cuestiones de la vida, por diferentes transformaciones que se dan, estos sectores medios empiezan a pedir más poder, empiezan a criticar, empiezan a exigir transformaciones. ¿Ok? Empiezan a exigir transformaciones. ¿Qué decían ellos? Que estos aristócratas o lo que sería después esa burguesía, ellos dicen, no, los reyes y los siervos, los reyes y los señores feudales, y esa gente son como parásitos porque no hacen nada y son ricos. Entonces, así inicia una serie de movimientos sociales en esa época contra la sociedad feudal, contra los señores feudales y a criticar en cierta forma la monarquía, los reyes. ¿Ok? Entonces, a partir de esa crítica a los señores feudales, a partir de esa crítica a los reyes, se empieza a gestar un proceso lento de cambios, que va a desembocar en qué tipo de cambio. Va a desembocar en la Revolución Francesa. ¿Ok? ¿Qué es una revolución? Una revolución es cuando un grupo empieza a cuestionar a los que están arriba y les van quitando el poder. O lo sacan de ahí. ¿Ok? Por eso es una revolución, porque es un cambio muy abrupto, muy radical, muy profundo. Entonces, ¿qué implicó la Revolución Francesa? Implicó eso, justamente, un cambio inicial, en donde los reyes de Francia fueron incluso asesinados, me parece. Y esta clase
de la aristocracia o de la burguesía empieza a dominar. ¿Ok? ¿Cuál fue el cambio que hubo ahí? ¿Cuál fue la revolución como tal? De que los señores feudales y los reyes pierden el poder. ¿Ok? Pierden el poder y una clase nueva, que es la burguesía, va asumiendo ese poder. ¿Ok? Entonces, esa revolución tiene esas características. Un grupo le quita el poder al otro y hay un cambio en la sociedad, ¿verdad? Esto es muy importante porque quitarle el poder al otro, pero que no cambie nada, no es una revolución. Una revolución se da porque hay un cambio social, ¿ok? Hay un cambio social. ¿Y cuál es el cambio social más importante que se da con la Revolución Francesa, en cierta forma? Es que a la par de esos cambios viene toda la revolución industrial. ¿Por qué? Porque toda esa tierra que acumulaba el señor feudal, el gran terrateniente, que tenía miles de hectáreas a su disposición, pues ya la ocupan para instalar fábricas, la ocupan para la industria, ¿me entienden? Por eso también es la revolución industrial. Entonces, a la par de la revolución francesa, se va desarrollando la revolución industrial también. Entonces, ven ustedes que no es nada más, qué sé yo, quitar a Carlos Alvarado y poner a Juan Diego Castro. No es que nada más cambia la gente, pero que el sistema es el mismo, no. En este caso, se dio un cambio total de años, sí, y que llevó su tiempo, pero implicó una transformación muy grande, que como dije, se trata de desarrollar la industria, de desarrollar más fábricas, de hacer las ciudades más grandes. Un aspecto muy importante de esto es que los antiguos esclavos o los antiguos campesinos que estaban sometidos al señor feudal ya se liberaron. Ya ellos no son esclavos como tal. No dependen del hacer lo que quieran. Pero ¿a dónde van a dar esos campesinos que eran esclavos antes, que eran siervos? ¿A dónde van a dar? Se transforman en obreros. ¿Y eso qué significa? Que antes ellos tenían, pues, un pedacito de tierra, tenían sus vaquillas por ahí, vivían tranquilamente, pero eran esclavos. Si ellos, por ejemplo, querían decir, no, yo quiero irme para la ciudad, ya no aguanto a este señor que molesta mucho. No, ellos no podían hacer eso, no podían. Entonces, con la Revolución Francesa, con la Revolución Industrial, claro, ya ellos dejan de ser esclavos o dejan de estar sometidos al señor feudal. Pero ¿qué pasa con ellos? Que pasan a ser obreros, que pasan a ser lo que Carlos Marx decía era el proletariado, la clase obrera. Ahí está el cambio. Profe. Antes, sí, Y entonces, al ser ya ellos obreros, ya recibían un salario, por decirlo así, un pago. excelente, muy bien. Recibían un salario, eran libres de verdad. Después, siendo obreros eran libres, como tal. Profe, al final de cuentas, tal vez lo que es el trabajo, igual uno va a tener una manera de esclavizarse, pero al final de cuentas tiene una remuneración, pero igual uno tiene que estar ahí siempre pendiente de estar en el trabajo y de no faltar y de pues dar sus frutos, sus rendimientos, si no, no tampoco tiene un salario, ¿verdad? La gran paradoja que decía Marx justamente en el estudio de la sociedad esta que estamos hablando, en cierta forma, producto de la Revolución Francesa, el fruto de esto fue
Número uno, que la monarquía como tal, los reyes, van para abajo, pierden poder. Los señores feudales, chao, ya no existen, esos sí no existen más. A esos los liquidaron como clase dominante. ¿Ok? Luego, ¿quién los reemplaza? La burguesía. Ya los dueños de la fábrica, los dueños de la industria. Y además de la burguesía, lo otro nuevo que surge es la clase obrera, el proletariado, los trabajadores que, si bien es cierto, son libres o tienen libertad ante la ley, pues lo único que ellos tienen para sobrevivir es su fuerza de trabajo, su cuerpo. ¿Mm? Y el burgués o la persona, la dueña de la fábrica, pues le da un salario a cambio de esa remuneración. ¿Ok? Entonces, eh, en cierta forma es eso que usted dice, sí, tienen un salario, etcétera, etcétera, pero pues el análisis nos lleva a eso, justamente, a cuestionarnos, ¿verdad? Si realmente se alcanzó la libertad o no, pero eso ya es otro tema. Entonces, estos cambios en la sociedad, estos cambios que yo acabo de nombrar, a nivel político, a nivel de derechos humanos, también se da una transformación importante. El poder lo ejercía de manera absoluta el rey, era lo que se llamaba el absolutismo, la monarquía. La revolución inicia un proceso de los derechos humanos, de la democracia, donde las personas pues van a tener pues su parlamento, ya la toma de decisiones es un poco más amplia, pero aún así la mujer no era considerada lo suficientemente inteligente para votar ni siquiera. Entonces eran cambios todavía muy, muy, muy incipientes, pero si uno lo compara como era la situación antes, con la monarquía, con el dominio de los reyes, pues es muy diferente. Entonces, las instituciones que hoy vemos, como el Parlamento, etcétera, etcétera, tienen de una u otra forma una relación con la Revolución Francesa. Vean ustedes la magnitud de ese cambio, tanto de la Revolución Francesa como de la Revolución Industrial, ¿verdad? Que tuvieron cambios en el plano económico, en el plano político, ¿ok? Los derechos humanos tienen que ver con eso. Y a nivel cultural también. Todo va de la mano. Los cambios revolucionarios van a traer como una reacción en cadena. ¿Ok? Ya a partir de ahí, bueno, lo que hablábamos ahora, la crítica a la filosofía racionalista, ¿qué es esto? Eso es que antes, en el tiempo igual del feudalismo, la filosofía era mucho de decir, bueno, lo más importante es la razón. La razón. Todo, todo el pensamiento humano lleva un método científico, lleva un proceso de observación, un proceso de análisis para determinar leyes generales. Todo es la razón, la razón, la razón. ¿Ok? Los sentimientos, las emociones quedan en un segundo plano. Entonces, a nivel de la Revolución Francesa, se inicia una crítica a esta filosofía de la razón. Se empieza a cuestionar. ¿Ok? Entonces, el romanticismo, como movimiento literario, se nutre de esa revolución francesa, de esa revolución industrial. Los artistas ven o incluso participan de lo que está pasando
Y ellos también son parte del cambio, son parte de la transformación. Y ellos no permanecen, pues, o sea, ellos se impactan por todo lo que está pasando y van a empezar a crear un arte también revolucionario, un arte muy diferente al arte que se escribía, a la literatura que se escribía antes, con el tiempo del racionalismo. Entonces, el romanticismo también fue una revolución. El romanticismo fue una revolución dentro de una revolución. No podemos entender el romanticismo sin la influencia o sin la Revolución Francesa. Sin Revolución Francesa, sin Revolución Industrial, sin la caída de la monarquía, sin la derrota de los señores feudales, no existiría nunca romanticismo. No existiría nunca. ¿Ok? Entonces, muchachos, esto es muy importante. Que ustedes vean que las disciplinas se relacionan. Estudios sociales con español van de la mano. Hace poco recibimos una capacitación nosotros, justamente, de ese vínculo, de la literatura con la historia. Y es que aquí está, aquí lo vemos. Ustedes, como docentes de español, tienen que tener esa erudición, ese conocimiento de la historia para poder explicar la literatura. No se puede entender la literatura sin tener esa idea mínima de lo que implicó la Revolución Francesa. No podemos entender a fondo la generación de los 40 en Costa Rica y obras como Mamita Yunay, obras como El sitio de las Sabras, no las podemos entender sin saber lo que fue la huelga bananera de 1934 en Limón. No se puede entender eso. Ven que las dos cosas van de la mano. Aquí es lo mismo. El contexto histórico nos da una relación entre la Revolución Francesa y el movimiento romántico. ¿Quién quiere leer esta frase? Yo la leo. Dice, la suprema felicidad de la vida es saber que eres amado por ti mismo, o más exactamente, a pesar de ti mismo. ¿Alguien tiene un comentario sobre esa frase? Profe, ¿La entendieron? Sí. porque cuando dice... Es que me estaba alejando de Andrea porque como que hace interferencia. Sí. Cuando dice que más saber que eres amado por ti mismo, yo digo, profe, porque solo nosotros conocemos verdaderamente los defectos que tenemos, ¿verdad? Entonces, aún sabiendo eso, amarnos sin límite, ¿verdad? Y eso nos dará felicidad, pienso yo. Muy bien, excelente, eso es, porque ahí lo dice. La suprema felicidad, o sea, es cuando nos aceptamos a pesar de todas esas circunstancias. ¿Ok? Cuando nos sentimos nosotros felices con nosotros mismos, conociendo nuestras virtudes y nuestros defectos. Entonces ahí es parte de esa esencia del romanticismo. Bien, ya vamos a entrar un poquito a las características del romanticismo. Esta imagen de fondo les recuerda algo. ¿Tienen idea qué significa? El jorobado de Notre Dame, profe. Ajá, esa es un personaje de la obra Nuestra Señora de París, una novela de Víctor Hugo, uno de los más importantes del romanticismo francés.
¿Qué es el romanticismo? Características, entonces, es un movimiento eminentemente subjetivo. ¿Qué es eso? Que predomina el yo, lo subjetivo, lo que yo piense, lo que yo sienta. Individualismo. Es eminentemente subjetivo. O sea, lo más importante es los sentimientos, el pensamiento del individuo, y en este caso del poeta o del narrador. Se observa una rebelión contra el mundo. Su signo es la rebeldía. ¿Okay? Los románticos son rebeldes. Critican las leyes. Critican los grandes poderes. Y ahí lo que les decía. Son rebeldes porque acaban de destruir a los reyes. Acaban de rebelarse contra los señores feudales y derrumbaron todo ese sistema social. Entonces las obras literarias van a expresar esa rebeldía. Busca lo fantástico e irracional, lo misterioso. Las obras, en muchos casos, buscan trabajar aspectos que no se entienden mediante la razón. Aspectos fantásticos, irracionales, misteriosos. Libertad para romper con los modelos clásicos. Libertad también, otra palabra clave. Subjetividad, rebeldía, libertad. Y sentimientos. Libertad para romper con los modelos clásicos. Libertad política incentificada por la crisis del absolutismo, es lo que les decía. El absolutismo monárquico, o sea, el poder absoluto de los reyes se cuestionaba. ¿Ok? Y bueno, se abre todo el tema de la libertad religiosa. Búsqueda de los valores superiores vencidos por el pesimismo. O sea, un sector del romanticismo pues era un poco más optimista. Justamente. Claro, si uno se pone a ver en ese contexto de la Revolución Francesa, ¿qué es una revolución? Es un cambio, una esperanza de que todo va a transformarse. De que si antes había un poder absoluto, ahora tenemos la esperanza de que eso va a cambiar. Entonces, por eso ellos no eran tan pesimistas. Y pensaban que el arte podía contribuir a esos cambios. Otro aspecto importante es que su orientación histórica es hacia lo lejano, hacia el pasado remoto, ¿ok? Esos tiempos antiguos que quizás no volverán, yo los voy a traer a mi obra literaria. Los voy a rescatar, ¿ok? Bueno, esta imagen que está acá es sobre El Matadero, es un cuadro que tiene que ver con esa obra que vamos a leer después. Evasión también es muy importante. Voy a evadirme de la realidad, voy a pegarme un viaje, como uno suele decir, un viaje mental. ¿Ok? ¿Hacia dónde? Hacia el mundo de lo fantástico, hacia la imaginación. ¿Ok? Y esto que sigue es muy importante. Predominio del sentimiento y la imaginación sobre la razón. Otra de las grandes características del romanticismo. Van a dominar los sentimientos, la creatividad, la imaginación sobre la razón. ¿Ok? Los poetas, los narradores se van a dejar llevar por sus impulsos, por las pasiones, más que por la razón. Idealización de la mujer, de la sociedad y de la naturaleza. La mujer va a tener un rol central dentro de los poemas, dentro de las narraciones, se va a idealizar. La mujer es lo máximo que hay en el mundo. Se exalta su belleza, más que todo su belleza física. ¿Ok? Y también se va a exaltar la naturaleza. Los románticos le dan mucho énfasis a los paisajes, al campo, le dan mucho énfasis a la noche, a la luna. Todo eso implica idealizar la naturaleza. ¿Ok? El amor, como dice él, el amor por la naturaleza, concebida como reflejo del ser humano. La naturaleza es misteriosa, el ser humano también. La naturaleza es
pues, impredecible. La naturaleza tiene paisajes o escenarios, pues, sorprendentes. El ser humano también. Entonces hay una relación, una comunión entre el ser humano y la naturaleza. El amor y el desamor también. El romanticismo son las dos cosas, ya vimos la clase pasada. Amor frustrado también y amor imposible. A eso me refiero con ir con las pasiones al máximo, tanto de manera positiva, en cierta forma, como también el otro polo, la parte del sufrimiento, la parte del dolor, ¿ok? El nacionalismo es muy importante que los románticos también van a contar o van a rescatar los valores de la patria, ahora que estamos en el mes patrio. En esa época, Francia, Inglaterra, Alemania, buscaban rescatar los valores patrios, la patria. También la soledad, como lo decíamos ahora, la evasión, irse en el yo. La soledad, ¿por qué? Porque las personas, estando, como dice la canción, solo con mi soledad, se crea un clima más íntimo para elaborar las obras literarias. Yo de vez en cuando escribo y por eso a mí me gusta, justamente en el entorno en el que yo vivo, pues es propicio para eso. Un entorno de soledad que nos lleva a la subjetividad y a partir de ahí estar uno en cierta paz, en cierta concentración en el ejercicio de la libertad creadora. ¿Okay? Rechazo de la estética clásica con sus divisiones estrictas en géneros literarios. ¿Qué quiere decir esto? Que los románticos exploran géneros que quizás estaban relegados o no son tan importantes como cuál, como el ensayo, como la crónica. Los románticos mantienen la poesía, mantienen el drama, mantienen la narrativa, pero también exploran otros géneros quizás un poco más olvidados por la estética clásica. ¿Ok? Cuando dice ahí que ellos rechazan las unidades aristotélicas de tiempo, espacio y acción, pues que para los románticos en sus obras no es tan importante seguir el inicio, el desarrollo y la conclusión al pie de la letra. Ellos son como más juguetones, como que les gusta experimentar más. El orden no es tan importante, sino es pues lo nuevo, cómo vamos a crear en el lector una sensación de sorpresa. A veces prefieren estancarse o describir un paisaje durante muchas páginas, aunque la historia no se mueva mucho. ¿Okay? Entonces, esas son las características pues básicas del romanticismo. ¿Alguna duda, algún comentario, algún aporte? Profe, Sí. usted, esta grabación que usted dice que la sube a YouTube, nos pasa el enlace apenas termine la clase para yo poder repasarlo. Apenas termine la clase, es que vieras que el internet está demasiado fatal, me saca cada rato a la reunión. Ok. Aquí estoy afuera, como la Ok. Estatua de la Libertad, con el teléfono levantado y todo. Bueno, ok. Ahí, por ejemplo, uno de las imágenes de fondo que había era del cuervo, Edgar Allan Poe, y ahora justamente vamos a ver algunos escritores representativos del romanticismo por países. ¿Ok? Ok, está bien.
Vamos a ver. ¿Me avisan si se ve? Sí, profe, ya se ve. Ok. Entonces, habíamos establecido en el cronograma que estaban diferentes romanticismos, como el romanticismo alemán, el romanticismo francés, el romanticismo inglés, el romanticismo estadounidense, el español y el latinoamericano. Eran como los dominantes. Ya vimos las características madre, por decirlo así, las características primordiales del romanticismo a nivel general. Cada país, cada escritor, pues va a darle sus propias características, digamos, o van a tomar más de unas que de otras. Hay diferencias, pero todas son parte del movimiento romántico de rebeldía y de predominio de los sentimientos sobre la razón. ¿Ok? El romanticismo alemán pues fue uno de los primeros, fue el primero quizás, pero repito, el periodo de todas estas, principalmente el francés, el alemán y el inglés, van de finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. ¿Ok? Ya después de ahí empieza la decadencia y a finales del siglo XIX viene el realismo y viene el naturalismo, pero eso ya es para otro curso de producción. Entonces empezamos con el romanticismo alemán. ¿Qué características se ven? Mucho de la conciliación entre la naturaleza y el espíritu, ¿verdad? Aquella división que es muy parecida a lo que hablábamos ahora de la razón y los sentimientos. Lo espiritual, ellos rescatan mucho lo espiritual en relación con la naturaleza. ¿Ok? El espíritu, hay que cultivar el espíritu, cultivar lo espiritual. Somos uno con la naturaleza y eso nos va a llevar a una situación de buscar la trascendencia, de buscar que nuestra alma pues vaya más allá de lo terrenal. ¿Ok? Rescatan algunas ideas artísticas o mitológicas de la Edad Media, ¿verdad? En el romanticismo alemán tiene cierta influencia, digamos, religiosa, pero más ligado a lo místico, a lo espiritual, ¿verdad? No tanto como una religión en específico, sino que ellos buscan bastante esa parte espiritual. La principal tarea del hombre es la creencia en la intuición, que es lo que decíamos ahora, a ver, ¿qué es la intuición? De que yo voy conociendo el mundo, voy adquiriendo mis experiencias como ser humano mediante los sentidos, mediante el olfato, mediante el gusto, mediante el tacto, mediante la escucha. Así voy formándome como sujeto. ¿Ok? Y eso va a llevarme a meterme en fantasías, en mundos que no tienen mucho que ver con la realidad y además con los sueños. ¿Ok? Como vimos en aquel poema que leyó la compañera Tania, que era un sueño. Entonces muchos de los textos del romanticismo alemán se relacionan con sueños, ¿verdad? Con sueños. Otro aspecto importante del romanticismo es el tema de lo popular para ellos. Ellos rescatan mucho el arte del pueblo, lo simple, porque para el romanticismo también lo creativo, lo bonito está en las cosas sencillas. La belleza es lo sencillo, es lo espontáneo, es lo popular. La poesía es una energía inconmensurable, es una fuerza creadora, original. Entonces, para los románticos alemanes, la poesía era muy importante, porque era como el germen de la creación. Los románticos, igual, como les dije ahora, el patriotismo, cada uno defendía su país. Por eso los alemanes, en cierta forma, estaban en contra de Napoleón y de cierto despotismo, ¿verdad?
como les dije, o sea, la Revolución Francesa tuvo un auge muy importante en Francia, en Inglaterra, en Alemania no tanto, pero igual ellos, esa libertad, esa rebeldía también la expresaban los románticos alemanes. Entre ellos se encuentra Schlegel, Wolfgang Goethe, Novalis y los hermanos Grimm, que eran los de los cuentos para niños. Ellos tienen muchos cuentos ahí muy famosos. Y ellos tienen estas frases, algunos de ellos. ¿Quién las quiere leer y dar un comentario al respecto? Yo, profe, Ujú. cuando veas un gigante, examina antes la posición del sol. No vaya a ser la sombra de un pigmeo. Ujú. Y desde mi punto de vista es que a veces nos dejamos llevar por lo que vemos a simple vista y en realidad tal vez es algo minúsculo. No hay que darle tanta importancia, hay que observar bien. Ajá, hay que ver ahí que no todo es lo que parece, ¿verdad? Ajá, no todo lo que parece es oro, no todo lo que impresiona es. No hay que dejarse deslumbrar, ¿verdad? Esta es de Goethe, que escribió una obra que se llama El Fausto, muy famosa. No sé si alguien quiere leerla, esta es más sencilla. Hombre y una mujer verdaderamente enamorados en el único, es el único espectáculo de este mundo digno de ofrecer a los dioses. Pues cuando una persona está enamorada, bueno, ambos están enamorados, pues son muy entregados y se ve totalmente la dulzura y pues es algo, como dice ahí la frase, digno de ser admirado, ¿verdad? Y de que es genuino. Sí, eso es una frase típica del romanticismo, ¿verdad? De la parte amorosa del romanticismo. Esta otra, Dunia, continúe. Profe, pero está todavía la misma. Me avisa si ya apareció otra. ¿Puedo leerla yo, profe? Ah, sí, está bien, no hay ningún problema, adelante. El hombre más feliz del mundo es aquel que sepa reconocer los méritos de los demás y pueda alegrarse del bien ajeno como si fuera propio. Y esto en realidad no hay mucho no hay mucho que explicar, ¿verdad? La frase se explica sola y es la de por el bien de nuestro prójimo, ¿verdad? A veces uno como ser humano imperfecto se alegra cuando a una persona le pasa algo malo, pero en realidad de lo que deberíamos de alegrarnos es del bien ajeno. Es como cuando alguna amistad se pone en negocio. No debemos sentir envidia ni nada así por el estilo, más bien alegrarnos de que esa persona está emprendiendo y debemos reconocer las virtudes de las personas, no solamente los defectos. De esa forma vamos a ser felices, porque la imagen no dice que para que un hombre sea feliz tiene que tener mucho dinero y X o Y razón, no, dice que debemos reconocer los méritos de los demás. Claro, parte de Exacto, eso es profe. subjetividad, ¿verdad? Estoy de acuerdo con la compañera. A veces uno, bueno, algunas personas ya y les tienen envidia tal vez a algunas cosas que hacen los demás y en vez de ser así deberíamos de alegrarnos por el bien de los demás porque ya las personas somos todos iguales y todos deberíamos apoyarnos entre todos porque realmente no se trata de una competencia, es como ahorita, todos ahorita tratando de lograr el mismo objetivo. En vez de eso deberíamos tener como más, no sé, ser más humanos y ser más considerados con los demás y no tener tanta envidia y dejar todo eso malo atrás. Muy bien, excelente. Buen aporte. Entonces, esas son algunas ideas, algunos autores
y unas frases del romanticismo alemán, que como dije, tiene mucho de exaltar el patriotismo del país, lo popular, el tema de lo fantástico, de los sueños. Ahora vamos con el romanticismo francés. Que el romanticismo francés, pues, tú ves de la Revolución Francesa como tal, porque bueno, después de que caen los reyes, la misma casta esta monárquica siempre busca recuperar un poquito el poder, por eso habla de la restauración, el momento en que ellos vuelven otra vez a recuperar, pero bueno, ya había cambios que no había, que digamos que ya no se podía dar marcha atrás. Entonces, en el caso del romanticismo francés, lo importante es que para ellos se resalta la crítica al racionalismo, o sea, la crítica a la razón. Entonces ellos se dejan guiar bastante por los sentimientos por encima de la razón. ¿Ok? Una cualidad de los escritores del romanticismo francés es que ellos, en realidad, fue hasta su vida adulta que se dedicaron a la literatura. La gran mayoría, pues eran líderes del movimiento revolucionario. Y mucho tiempo no tenían para escribir literatura en esa época, ya fue hasta después. Entonces, la característica principal, justamente, eso lo dice también al final, es la lucha que ellos tienen contra el estilo clásico, contra el estilo racional de las obras que tenían que tener una introducción, un desarrollo, una conclusión, de las obras que solamente tenían que hablar de ciertos temas y otros no. Entonces ellos luchaban contra esa visión clásica. Entonces los románticos franceses defendían la libertad, principalmente. ¿La libertad para qué? Para expresar sus sentimientos por encima y contra la razón. ¿Por qué? Porque la razón se veía como una forma de quitar libertad. ¿Ok? Ya después, ¿verdad? Todo el tema es lo que decía ahora, defensores de la independencia, de la libertad de los artistas. Autores como Victor Hugo, Chateaubriand, Lamartine y Alejandro Dumas, que creo que escribió Los Tres Mosqueteros. De Victor Hugo estaban Los Miserables, Nuestra Señora, sí. Usted ahora dijo que el romanticismo inició en los finales del siglo XVIII y murió en mediados del siglo XIX. ¿Esto Sí. a qué causa? O sea, porque usted está hablando ahora todavía del romanticismo ahorita francés, pero, o sea, ¿qué originó de que pues, los seres humanos no volvimos a escribir algo así como que uno puede decir pertenece 100% al romanticismo? Y disculpe que tal vez no está directamente ahorita con esto, pero igual como está hablando del romanticismo, pero me quedó como esa duda y mejor la evacúo de una vez. Sí, es que hasta cierto punto se convirtió en una moda, porque la gran mayoría de arte ya se volvió repetitivo, todos escribían similar, sobre lo mismo, y se desgastaba. Entonces, ese desgaste fue, digamos, generando que otra gente quisiera escribir diferente, ¿verdad? Una escritura más realista, más enfocada en la realidad, ya no tanto en los sueños ni en la evasión, ¿verdad? Entonces, justamente eso se da porque ya el capitalismo ya empieza a ser un sistema más consolidado y se da todo el desarrollo, el progreso, la visión más positivista de la sociedad. Entonces eso da paso al desgaste del romanticismo y da paso al realismo. Pero básicamente tiene que ver con eso, con que la constante repetición de los mismos temas, de los mismos procedimientos, ya lo vuelve un poco trillado, ya no ofrece ninguna renovación. Entonces,
otros escritores toman la batuta, critican a los románticos y van creando otra cosa diferente, que en este caso se convirtió en el realismo y en el naturalismo, ¿verdad? Bueno, gracias, profe. Ujú. Entonces, dice este autor, si alguien quiere leer. El romanticismo ganó una batalla gracias al positivismo. Ay, perdón, me cambió a la frase, ¿fue verdad? Tengamos fe en la religión y en la libertad, las dos únicas cosas grandes del hombre. La gloria y el poder son deslumbrantes, no grandes. Pues, en este caso, entiendo que, pues, uno realmente, como dice, lo más importante, la fe, uno por fe hace muchas cosas, ¿verdad? Porque cree también, ¿verdad? Y siente que hay alguien supremo, ¿verdad? En mi caso yo creo, ¿verdad? En Dios, que puede hacer que muchas cosas cambien, ¿verdad? En la vida de uno. Y la libertad, pues obviamente porque uno puede, o al gozar de ella, quizás no la valora tanto como las personas que no la tienen. Sin embargo, como en estas épocas de pandemia, por ejemplo, uno se empieza a dar cuenta de lo importante que es el libre por salir a cualquier lugar. Ok, muy bien. ¿Alguien más con la lectura? Esta es de Alfonso Lamartine, poeta francés. Dice, no hay persona más completa que aquella que ha viajado mucho, que ha cambiado 20 veces de forma de pensar y de vivir. No sé, a mí esto me suena o me hace como, ahorita tengo apenas 18 años, Sí. sé que aquí en el curso hay personas que, o sea, ya pues son más mayores, pero siento que esto como conforme uno va creciendo, va teniendo muchas formas de pensar diferente a través de las etapas que uno va, no sé, alcanzando. Sí, ahí habla de los viajes, de conocer el mundo. Justamente eso tiene que ver con lo que hablábamos ahora de los sentidos, de la intuición, porque viajar, ¿qué es? Abrir la vista, la mente a otras realidades. Y así se da el crecimiento, ¿verdad? Y vamos a ver que tiene que ver eso con lo que usted decía, ¿verdad? De la madurez y la experiencia. Esta otra frase le da como una continuidad a eso. Tal vez alguien quiera leer eso. Profe, yo, el Sí. amor verdadero es el futuro maduro de la vida. A los 18 años no se le conoce, se le imagina. Profe, yo diría que esto es como cuando uno está empezando y comete errores y se va autoconociendo, ¿verdad? Entonces uno va teniendo una idea de qué es uno, de qué es lo mejor para uno y va aprendiendo de los errores y va tomando un autoconocimiento para mejorar. Por ahí leí yo el cuatrimestre pasado me leí un libro que se llamaba Una llamada al amor, de Anthony Melo, y hablaba mucho sobre eso, sobre el autoconocimiento y demás, y me parece que esta imagen está apenas para el contenido que traía el libro. Ok, excelente. Muy buen comentario. Y esta última, que habla del futuro. Yo, profe, Sí. el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes es la oportunidad. O sea que hay que arriesgarse y darlo todo para tener lo que uno desee y no atarse o detenerse por lo que le digan los demás y uno ser valiente a pesar de las adversidades.
Salir de la zona de confort, aventurarse, animarse. Eso es. Entonces, el romanticismo inglés, Inglaterra principalmente, ¿verdad? No es que es del habla inglesa como tal, es el de Inglaterra o el Reino Unido, digamos, que incluye Gales y sus países. Reacción contra contra el espíritu del racionalismo, critica el clasicismo también, busca valorar lo diferente, lo raro, en cambio lo común no, lo ordinario, lo cotidiano no es tan importante, lo importante es lo raro, lo extraño, lo desconocido. Se valora más una obra imperfecta, inacabada y abierta, o sea, una obra que en cierta manera le da al lector un rol protagónico, que el lector la completa. A diferencia de las obras más cerradas, obras que tienen quizás que son más rígidas, ellos prefieren obras imperfectas. Gran aprecio, como se decía ahora, por lo personal, por lo subjetivo. Eso es lo subjetivo, lo personal, lo individual. Buscan un nuevo lenguaje basado en el sentimiento, en lo irracional. También reivindican la libertad del artista frente a toda regla. Y el romanticismo inglés no trata tanto el amor como tal, o el amor romántico. Ellos también tocan mucho el tema filosófico y buscan alejarse. ¿Ven qué diferencia quizás entre el romanticismo alemán y el romanticismo inglés? No es tan amoroso, o no le interesa tanto tocar los temas amorosos. Van con el tema filosófico, con el tema de buscar otras temáticas diferentes a lo amoroso. ¿Okay? Bram Stoker, que fue el que escribió Drácula, Lord Byron, John Keats, son poetas, y Mary Shelley, una mujer. En esta época las mujeres estaban empezando a escribir, a destacar como escritoras. Anteriormente era muy difícil, por todo el machismo que había. Ni las dejaban leer. La mujer solamente era para parir hijos, punto. Y trabajar en la casa. Ya poco a poco fueron accediendo a la cultura. Esa es una de las autoras más importantes para mí. Fue la escritora de Frankenstein. Y Raquel, tal vez si me ayuda con esta frase. Sí, me oye, profe, es que vieras que no sé. Claro, adelante. Ok, dice, no deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas. Muy bien. ¿Algún comentario aquí, chicas, que son mayoría? Y profe, yo siento que es como esa toma de decisiones, y la verdad es que nosotras cuando tomamos una decisión no nos quedamos con la espina, tenemos que accionar, tenemos que hacer lo que nosotros pensamos, tomar esa iniciativa. Profe, Sí. yo pienso que es a que las mujeres aprendan a perder el miedo de lo que un hombre pueda pensar, de algo nuevo que intenten, como que diga, eso usted no lo puede hacer por el simple hecho de ser mujer, que quizá algún tipo de trabajo o así, pienso yo, o dar su punto de vista en alguna cosa, como lo era antes, que a las mujeres no se les reconocía como su pensamiento, lo que opinaban. Muy bien, excelente. Yo creo que sí, ¿verdad? Que es el tema del empoderamiento para enfrentar muchas situaciones, porque vamos a ver, justamente alrededor de esta coyuntura de Allison y los femicidios, pues es que lo fácil, me parece a mí, es oponerse a las violaciones y a los asesinatos, o sea,
eso es más fácil de causar cierto rechazo. Lo más difícil con lo que hay que lidiar todos es con los micromachismos, con las actitudes cotidianas que ni siquiera a veces nos damos cuenta que suceden y que hay que ir cambiando. ¿Verdad? Tengo un primo que él vive en México, se vino por tema de la pandemia, y él es que él no soporta estar en la casa a veces porque él dice que mi tío es demasiado machista, no lava ni un plato. Y él ahí, ¿verdad? Intentando y no puede hacer que él cambie. Ese tema cotidiano, que es que las tareas de la casa se tienen que hacer entre los dos, no es que el hombre le ayude a la mujer, no tampoco. Es que entre los dos hacen las tareas. Porque eso de que el hombre le ayuda a la mujer suena como que la mujer es la responsable solo de las tareas del hogar y el hombre ahí está viendo a ver cómo ayuda. No, son tareas compartidas. Entonces, ese tipo de cosas que uno ve todos los días en la casa, que uno las ha interiorizado como normales, son más difíciles de cambiar y son cosas que quizás muchos hombres que dicen, por supuesto que está muy bien, que está en contra de los asesinatos y de las violaciones, es algo pues también fundamental. Hay que verlos, si los micromachismos o las actitudes cotidianas las buscan combatir o no. Ahí está el reto para todos, hasta para uno mismo. Por supuesto, uno está en una sociedad machista. Las mamás, las abuelas, fueron criadas en ese ambiente y aceptan el machismo. Entonces Profe, es difícil. Sí. Permiso. Sí, eso quería mencionar yo, y yéndome un poquito más a todo esto que ha pasado, y creo que surgió con esto de esta muchacha de Allison. Todos estos marcos que andan en Facebook, ¿verdad? Y todo eso de que no nací para matarla, sino para respetarla y cuidarla, y que hay que ni una menos, y que entre todas nos defendemos. Pero, ¿hasta dónde, verdad? Y siento yo que hay muchísima doble moral, porque la mayoría de mujeres poniendo eso, ¿verdad? Y por detrás, que mira qué feas las cejas de aquella, que mira qué gorda está fulanita, que le contesto al novio de la otra, y que salgo con el esposo de la otra. Entonces, yo creo que también, yo lo relacioné un poco también por ese lado, ¿verdad? Que también a las mujeres entre nosotras mismas nos hace mucha falta, pues de verdad apoyarnos y darnos como ese valor, ¿verdad? A nosotras mismas como mujeres. Excelente, toda la razón. La verdad es que, como les dije, hay actitudes cotidianas que uno no las, que son más difíciles de cambiar y que hay que ir poco a poco hay que ir uno evaluándose. Eso de tal manera, ¿está bien esto o no? ¿Verdad? Y a partir de ahí se puede ir dando el cambio, sí. En lo que usted decía del machismo y eso de las actividades cotidianas, uno que es más joven, de ahí siempre lo tratan de acostumbrar, o ya uno va captando por uno mismo y de que también tiene que ayudar, pero a mí siempre me ha llamado la atención que en la casa de mis abuelos, mi abuelo come y él deja el plato ahí en la mesa y se va. Y yo, sí, y digamos, yo veo a mi abuelo, ¿verdad? Y yo a veces le pongo atención a ver si algún día lo recoge, ¿verdad? Y nada. Entonces un día le digo yo a mi abuela, qué vacilón eso, ¿verdad? De mi abuelo. Y me dice, no, él siempre ha sido así. Digo yo, oiga, qué raro. Y un día, por casualidad, invitaron a comer a un hermano de él, o sea, un tío abuelo mío. Y dicho y hecho, hizo lo mismo, digamos, aunque estuviera en casa ajena, que no era donde él, pero comió y dejó el plato ahí en la mesa. Y yo me quedé asustado. Imagínense, sí, ya eso abarca hasta términos de educación, ¿verdad? Así que ven todo lo que sugiere esta reflexión del romanticismo, que es interesante lo que decía ahora Dunia, ¿verdad? Que se extinguió quizás, pero hay aspectos que todavía uno puede rescatar.
que llevan a estas reflexiones. Y esta otra que tiene que ver con la creatividad, con lo original. No sé quién quiere leer esto. La invención debe admitirse humildemente, no consiste en crear desde el vacío, sino desde el caos. La invención consiste en la capacidad de atrapar las posibilidades de un tema y en el poder de moldear y dar forma a las ideas que sugiere. Ser originales, reinventarse, tiene que ver con darle nuestro sello propio a lo que ya está, ¿verdad? Porque uno puede decir, todo está inventado, pero siempre hay maneras uno de darle el propio toque a todo lo que hacemos, no solamente a la creatividad literaria, sino a lo académico, a nuestras actitudes en la vida. Y esta de Lord Byron: el arte, la gloria, la libertad se marchitan, pero la naturaleza siempre permanece bella. Más en Costa Rica, la verdad que hay muchos paisajes naturales y hay gente que se empeña todavía en querer traer explotación de petróleo. Bueno, la gente aquí que es de San Carlos, por ejemplo, se evitó un desastre con crucitas, pero se cayó en otro, que es todo lo que sucedió y lo que está sucediendo en esa zona, ¿verdad? Entonces, la naturaleza, esa belleza, pues hay que conservarla, está ahí, pero justamente es una lucha constante por mantenerla siempre bajo esa condición. Y por último está el romanticismo estadounidense. Esto lo voy a repasar rápido para que dé chance de hacer el último trabajito. Igual, muy parecido, de que se rescata lo autóctono, lo originario, lo indígena. Hay un dominio de la prosa, o sea, del cuento, de la crónica, de la novela, no tanta poesía. ¿Ok? Hay dos tipos de romanticismo. Está el romanticismo oscuro, que vea, aquí es diferente. El romanticismo alemán quizás, o el romanticismo francés, habla mucho de la belleza, etc. Una actitud romántica también es rescatar lo feo, lo horroroso, lo terrorífico también. Entonces el romanticismo oscuro estadounidense se sentía fascinado por aspectos como la locura, el delirio, lo feo, el horror, el terror. El romanticismo oscuro, como dice ahí, se caracteriza por historias de tormento personal, marginados sociales, y generalmente ofrece comentarios sobre si la naturaleza del hombre lo salvará o lo destruirá. Más bien, el romanticismo se plantea, el hombre es tan negativo, tan malo, que lo puede llevar a su destrucción. Entonces es el romanticismo más oscuro, el romanticismo que busca rescatar lo terrorífico, lo tormentoso, lo doloroso. Y un romanticismo puritano también, que tiene que ver con lo que hablábamos ahora, de la comunión entre la naturaleza y el espíritu. ¿Ok? Entre los autores, Edgar Allan Poe, Emily Dickinson, mujer también, una poeta, Nathaniel Hawthorne y Ralph Waldo Emerson, que fue ensayista principalmente. Ahí encontramos, esta no se ve muy bien, dice, habla sobre la esperanza. La esperanza es algo con plumas que se posa en el alma y canta su canción sin palabras y jamás se calla. Ahí hablan de la esperanza como una metáfora de la esperanza en relación con las aves, ¿verdad? De cómo se debe preservar esa esperanza. Esta es muy interesante, es un poema de Emily Dickinson. No sé quién quiere leerlo. Yo, profe. Sí. Temo a la persona de pocas palabras. Temo a la persona silenciosa. Al sermoneador lo puedo aguantar. Al charlatán lo puedo entender. Pero con quien cavila mientras el resto no deja de parlotear.
Con esa persona soy cautelosa. Temo que sea una gran persona. Sí, ahí habla justamente de cómo a veces una persona silenciosa, reservada, puede ser hasta más interesante de los que hacen, de los que son muy charlatanos, ¿verdad? Rescata esa dimensión misteriosa, fascinante, de personas reservadas o introvertidas. Y esta última. Yo la leo. Sí. Ojalá mi breve vida fuese un sueño interminable, que mi espíritu no despertase hasta el fulgor de una eternidad anunciase el mañana. Sí, aunque tan largo sueño fuese dolor y desesperanza, sería mejor que la gelida realidad de la vigilia, para aquel cuyo corazón es y ha sido sobre la belleza de la tierra, un caos de pasión profunda desde su nacimiento. Ok, ahí es lo que decíamos ahora, los sueños. A veces la realidad de las personas es tan dura, tan complicada, que los sueños, evadirse hacia otras realidades propias, no conscientes, es como un refugio, como una salvación, ¿verdad? Entonces, por eso el poema Sueños. Ojalá mi breve vida fuese un sueño interminable, ¿verdad? De vivir en una constante ensoñación. Bueno, gracias a todos los que leyeron. De verdad que a veces estas clases así solo de PowerPoint se vuelven un poquito monótonas. Esto ayuda un poco a cambiar el clima. Y bueno, como ya me estoy quedando sin voz también y aún me falta una clase, pues ya les va a corresponder a ustedes. Igual, como ahora los del curso de lingüística, hay un pequeño comentario sobre la relación entre la revolución, la importancia de la Revolución Francesa y el surgimiento del romanticismo, que vinculen los dos movimientos, la Revolución Francesa con el surgimiento del romanticismo, y me lo pueden escribir ahí en Moodle, hay una tarea igual para que la escriban ahí, o si no en Teams. Profe, una cosita. Sí. En el comentario de antes, yo me atrasé unos minutos porque me extendí. No hay problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Creo que la tarea esta de este curso no la hice en Teams, entonces me la pueden enviar quizás como un comentario en el chat, puede ser, no hay ningún problema. Ahí me disculpan. Y los que quieren hacerlo en Moodle también igual, pueden trabajarlo ahí. Comentario de unas 100 palabras aproximadamente, 100, 120 palabras, donde vinculen la Revolución Francesa, la importancia de ese fenómeno histórico con el surgimiento del romanticismo. Igual que ahora, ¿verdad? Ya pueden, digamos, dedicarse a su comentario, se pueden desconectar, no hay ningún problema, y realizar su producción.